sabes si amo a mi esposa. Tú no sabes si de verdad cumplo los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3. Tú no sabes nada de mi carácter, de mi piedad, pero tú quieres que yo sea pastor, simplemente porque en inglés hablo bien. ¿Cómo puede ser? Entonces hoy día, puesto que la mayoría son pastores, algunos, ¿dónde están todos los pastores que estaban acá hace una hora? Se han ido. Ya. Tenemos que ver cómo debe ser un hombre de Dios en el contexto de su familia. En el contexto de su familia. Yo puedo fingir, yo puedo presentarme como un hombre de Dios, un hombre que ora, un hombre que estudia la palabra de Dios, pero mi esposa sabe si soy hombre de Dios. Ella sabe. Hay muchas esposas de pastores que al final terminan llenas de amargura porque sus esposos están predicando cosas que no viven. Y con razón, tienen amargura en su corazón. Entonces, vamos a ver algunas cosas acerca de la familia. Vamos a Efesios capítulo 5. Versículo 21. Sometemos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5, 21. Sometemos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, algunas personas que no consideran el contexto de este pasaje, algunas personas creen que estos dos versículos se contradicen. Porque primeramente dice, sometemos unos a otros en el temor de Dios, y luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Entonces, yo he escuchado a varios pastores enseñando, bueno, sí, la esposa debe someterse a su esposo, pero de verdad es como un sometimiento mutuo. Es imposible tener un sometimiento mutuo en el matrimonio. Y no es lo que Pablo quiere decir. Cuando él habla en versículo 21, sometemos unos a otros en el temor de Dios, él está hablando a la comunidad, la iglesia. Como hermanos, debemos someternos los unos a los otros, incluso el pastor. Ahora, en el día de hoy estoy harto de escuchar a esos pastores que se creen reyes de la congregación. Yo soy el ungido de Jehová. Bueno, ellos deben leer 1 de Juan, donde dice que todos los hermanos son ungidos de Jehová. Que todos han sido ungidos por el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia enseña en 1 Pedro, también Hebreos, también 1 Timoteo, que uno debe honrar al pastor, que uno debe mostrar respeto a los pastores. Pero, cuando un pastor enseña prosperidad, y él es el único que prospera, hay problemas. Hay muchos pastores que son nada más que lobos rapaces, que viven como reyes. Hay pastores donde
el miembro de la iglesia común y corriente ni puede hablar con él. Él predica en la plataforma, luego solamente su gente habla con él. Hermanos, no es bíblico, lo siento, no es bíblico, para nada. De una forma, los ancianos, obispos, los pastores de la iglesia cuidan la iglesia. Pero la iglesia, como una congregación, observa la vida del pastor y lo cuidan. Entonces, si predico como pastor conforme a la gramática de la palabra de Dios, y digo la gramática porque muchos pastores interpretan la Biblia a través de sus visiones. No, si enseño conforme a la gramática de la Escritura que el Espíritu Santo ha inspirado, tengo autoridad. Pero también la iglesia tiene una Biblia. Los hermanos tienen una Biblia. Y estudiando la Biblia, también ellos deben observar mi vida. Y cuando me hablan, tienen autoridad. Sí, hablan conforme a la gramática de las Escrituras. Jesús dijo que no debemos llamar a otro hombre padre, maestro. Tenemos un Cristo y yo no lo soy. Tú tampoco. Tenemos un maestro en el cielo. Nosotros somos hermanos. Aunque hay pastores y maestros y evangelistas, todavía somos hermanos y como hermanos debemos someternos los unos a los otros. Algo que también es interesante, que quizás estoy extraviándome un poco, pero en la Biblia, en las iglesias, no vemos un pastor de una iglesia. No vemos. Dice siempre los pastores y los diáconos. Diáconos son los que se preocupan por las necesidades materiales de la iglesia. Los pastores son los que se preocupan por las necesidades espirituales de la iglesia, el rebaño, y lo hacen personalmente, no solamente del púlpito, sino visitando, cuidando, aconsejando. Es un trabajo muy difícil. Pero en el Nuevo Testamento y también en la historia de la iglesia, especialmente durante la Reforma, se puede decir en las Escrituras que es muy sabio tener varios ancianos, o varios obispos, o varios pastores. Si yo soy el pastor de la iglesia, a solas, es muy peligroso. Porque aunque la iglesia debe cuidarme, reprenderme, observar mi vida, el hecho que soy pastor y probablemente he estudiado más que la mayoría en la iglesia, personas van a tener miedo reprenderme. O si me reprenden, quizás con la Biblia yo puedo derrotar su argumento. Pero si tengo otros pastores trabajando conmigo, entonces nos podemos cuidar el uno al otro. Y otros pastores que han estudiado tanto como yo, me pueden cuidar. Y yo puedo cuidarlos, ellos. Entonces en la Biblia no vemos un solo pastor. Y los pastores que trabajan a solas deben tener bastante cuidado y deben entrenar a otros hombres en la iglesia para que puedan llegar a ser también líderes, pastores. Pero, muy rápido, en 1 Timoteo, y vamos a volver a Efesios, pero 1 Timoteo 3. Si pasas por alto
uno de esos requisitos, vas a hacer daño a la iglesia. 1 Timoteo capítulo 3. El obispo o pastor sea irreprensible. Eso no significa que sea un hombre perfecto, pero significa que no hay un pecado sobresaliente en su vida. Aunque es un hombre débil, que tiene necesidad de la gracia de Dios, no es un hombre que tiene un pecado sobresaliente, que tú puedes ver, es un hombre que siempre anda enojado, o es un hombre que tiene problemas con la pornografía, o es un hombre que no tiene paciencia, o es un hombre que ama el dinero. No, es un hombre irreprensible. Pero hay que tener cuidado porque tienes hombres como Benny Hinn que dice que no tiene problemas con el dinero, que no ama el dinero. Bueno, es porque gana multimillones de dólares cada año. Si yo ganara tanto dinero, yo tampoco tendría problemas con el dinero. Hay que tener cuidado. Tú sabes que muchos de los pastores que ustedes admiren de los Estados Unidos, ahora el Congreso de los Estados Unidos están investigándolos. Porque es muy difícil creer que uno es un pastor humilde cuando tiene 2 aviones Learjet, ¿no? Entonces, pastor, hay 3 cosas que te pueden tumbar. 3 cosas, la trinidad de la muerte para el pastor. Dinero, fama, mujeres. Algunos dicen fama, falda, finanzas. Tenemos que ser irreprensibles en esto, ¿no? Marido de una sola mujer. No significa que un soltero no pueda ser pastor. Solamente significa que el hombre tiene que ser un hombre dedicado a una sola mujer, que ama a su esposa, se ha entregado a ella como Cristo se entregó a sí mismo a la iglesia. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿No es interesante? Algunos pastores no permiten que nadie entre en su casa. Entonces no puede ser pastor. Una de las características, requisitos de un pastor tiene que ser hospedador, apto para enseñar, un hombre dedicado a las Escrituras, el estudio de las Escrituras. Hay hombres que tienen talento y son muy elocuentes, pero Pablo parece que no tenía talento ni era elocuente, pero tenía conocimiento. Él podía enseñar, no sus visiones, no sus experiencias, la palabra de Dios. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Como dije a los pastores esta mañana, alguien me preguntó acerca del apoyo de un pastor en una iglesia. Un pastor, de lo que puede